Final Fantasy es una de las sagas más famosas de la historia de los videojuegos y, sin embargo, no hay, en apariencia, nada que perdure entre una entrega y otra a nivel narrativo. Ni personajes, ni mundos, ni, tan siquiera, las premisas o diseños. ¿Cuál es la verdadera voz de Final Fantasy? La primera entrega fue desarrollada por Square como una apuesta a la desesperada ante su inminente bancarrota, provocada por el fracaso de varios juegos desarrollados para Famicom. Es conocido que Hironobu Sakaguchi le puso ese nombre como una broma. Este sería el último juego de la compañía. El año anterior, la popularidad de Dragon Quest había dado un impulso a los RPG en consolas y Final Fantasy obtuvo un éxito inmediato que no solo salvó la compañía, sino que dio alas a la creación de una saga memorable. El primer Final Fantasy funciona como una subversión. Allí donde Dragon Quest y otros buscaban crear entornos arquetípicos, este juego iba construyendo paso a paso un clímax donde el jefe final resultaba ser un viajero del tiempo, Chaos, vengándose de los héroes a consecuencia de su derrota durante la primera misión. Así, los protagonistas terminaban por vencer al villano para evitar que los actos del juego tuvieran lugar, y, en lugar de construir su leyenda como héroes, volvían al anonimato y al olvido. Final Fantasy II daría un mayor peso a los personajes y la historia, principalmente dejándote conocer nuevos miembros de tu equipo con algunas que otras muertes inesperadas. La historia, aunque melodramática, es ciertamente predecible y muy deudora de Star Wars, lo que siembra la base para futuras entregas pero no suponía un mayor atractivo. No sería hasta Final Fantasy III donde la saga buscase su propia identidad mediante el uso de una mecánica de trabajos. Los protagonistas podían, y debían, cambiar de clase en varios momentos del juego para aprovechar sus habilidades en un ingenioso sistema de combate. Hay en estas tres primeras entregas una ambición en las historias y un gusto por argumentos retorcidos, pero es Final Fantasy IV, el juego que nos ocupa, aquel que por fin trae el elemento más importante de todos, la emoción por encima de todo. En su origen, lo que conocemos como Final Fantasy IV no iba a ser el debut en 16 bits de la saga, ni siquiera iba a formar parte de la numeración original, pensada en un principio como un spin-off, una aventura más pequeña y lineal, sin dependencia del sistema de trabajos. El papel de debutante en Super Nintendo iba a ser para lo que hoy conocemos como Final Fantasy V. El director, Hironobu Sakaguchi, afirma que llevaban cerca del 80% completado de una versión del juego para Famicom antes de remodelar todo el juego para Super Nintendo. La traductora y futura directora de Secret of Mana, Kaoru Moriyama, no está de acuerdo con esta historia. Según Moriyama, el juego nunca pasó de la fase de prototipo sobre el papel. Lo que sabemos a ciencia cierta es que la idea original era sacar dos juegos, uno para NES y otro para Super NES, y estos planes se cambiaron en algún momento de 1990. El equipo en manos de Sakaguchi no era mayor de 14 personas, algo que favoreció la creatividad de un grupo que podía permitirse soltar ideas y cambiar de parecer durante el desarrollo. El diseño principal del juego fue el primer trabajo a tiempo completo de Takashi Tokita, dentro de Square. Tokita había trabajado en aspectos gráficos y sonoros en otros juegos dentro de la compañía, pero por fin tenía una responsabilidad mayor en un juego completo y decidió aprovechar al máximo su mayor virtud, una formación dramática como actor y dramaturgo. Sin él, no habría sido posible una historia tan ambiciosa en un JRPG de estas características. Su talento para la puesta en escena ha marcado por completo el estilo de la saga, y sería la semilla de lo que, más tarde, Sakaguchi y Yoshinari Kitase culminarían en el tono operístico de Final Fantasy VI. La carrera posterior de Tokita incluiría juegos inolvidables como Live Alive, Chrono Trigger, Final Fantasy VII, Parasite Eve o The Bouncer. Si bien en los últimos años ha tenido un papel mucho más secundario y las tramas de los juegos en los que se ha implicado se han diluido, como comprobaremos más adelante en este vídeo. La música corrió a cargo del famoso Nobuo Uematsu, cuya carrera, de más de 35 años, lo convierte en una de las figuras más reconocidas de la música en los videojuegos. Resulta chocante descubrir que Uematsu empezó a escribir la música para Final Fantasy IV antes de que estuviera confirmado como juego para Super Nintendo, así que, cuando tuvo la oportunidad de escuchar la música de un joven Yuzo Koshiro para ActRaiser, sintió celos de la calidad del sonido y reescribió la banda sonora completa para sacar todo el potencial a la consola.
Thing of Love es no solo uno de los temas más populares de una franquicia llena de temas memorables, sino que ha trascendido en la cultura hasta el punto de ser un tema de uso habitual en conservatorios y escuelas de música de Japón. La canción parece tomar inspiración de la composición de Michel Legrand para la película Verano del 42. El sistema de combate sería una de las principales revoluciones del juego. Hiroyuki Ito diseñaría lo que hoy conocemos como Active Time Battle, o ATB. Ito ha mantenido este sistema como una de sus insignias hasta el reciente Dungeon Encounters, un dungeon crawler simplificado hasta el extremo que refina el ATB para convertirlo en la mecánica principal, y aún hoy se mantiene como un sistema atrayente. Sin embargo, no es un sistema exento de polémicas. La idea detrás del ATB era crear secuencias más dinámicas y ágiles, pero muchos jugadores encuentran que no les permite crear estrategias bien definidas e impone un tiempo de respuesta muy determinado, lo que implica que algunos encuentros en los juegos que mantienen este sistema dependan un tanto de la suerte, esperando que algunos enemigos prioricen cierto tipo de ataques antes que otros para poder tener una respuesta acorde en un tiempo determinado. Incluso dentro de los que disfrutan el sistema ATB, hay diferencia entre quienes aprecian el uso original en Final Fantasy IV, donde no hay indicador visual del progreso de turno, y el uso posterior, sobre todo a partir de Final Fantasy VI, donde una barra mostraba cuánto tiempo quedaba hasta el siguiente turno. Con todo, el sistema ha seguido usándose incluso en el remake de Final Fantasy VII. Es de sobra conocido que el diseño de personajes volvió a correr a cargo de la mano de Yoshitaka Amano. Por entonces, Amano había pasado de trabajar en animación para empresas como Tatsunoko Productions a desarrollar escenografía artística para obras de teatro. Su estilo se encuentra allí en una etapa de transición entre algunos de esos diseños de animación y el tono más efímero por el que lo conocemos en su obra posterior. Esto es notable en el diseño de villanos de este juego, como Rubicante y Breaking Boss de la serie de 1973 Neo Human Casren. Como este juego acabó siendo el debut de la franquicia en 16 bits, también fue un importante paso para la artista Kazuko Shibuya, que, una vez más, tradujo los conceptos de Amano al estilo pixelado que todos conocemos. El aspecto chibi y diminuto de los personajes, tanto explorando en el mundo como en las batallas, tiene una leve influencia de los personajes cómicos de Leiji Matsumoto, autor favorita del artista. Shibuya se ha mantenido activa en posteriores juegos, remakes y ports, incluyendo los recientes Pixel Remaster de los primeros Final Fantasy, probando lo icónico que ha resultado su trabajo a lo largo de los años como prototipo artístico en los JRPG tradicionales. También se encuentra en este equipo Tetsuya Takahashi, futuro director de Xenogears, Xenosaga y Xenoblade Chronicles, quien se puso a cargo de los gráficos, animaciones y efectos durante las batallas. La buena sintonía e importancia de este equipo quedaría inmortalizada en una sala de desarrolladores oculta en el juego dentro del castillo enano. Este huevo de Pascua se repetiría en las secuelas, Interlude y The After Years, así como en Chrono Trigger. El juego llegó a Estados Unidos bajo el título Final Fantasy II y suponía una mayor carga de textos que las anteriores entregas. Además, puesto que los caracteres en japonés condensan más significado que las letras en inglés, cualquier traducción iba a suponer más bien un resumen de la trama. Moriyama se haría cargo de esta enorme empresa, pero suponía un ejercicio más superficial que en profundidad, dadas las condiciones de trabajo. Ted Woolsey, traductor norteamericano en Japón que acabaría siendo responsable de la traducción de Final Fantasy VI, recuerda sentirse sorprendido de lo mucho que la traducción de Moriyama omitía de los textos originales. Algunos cambios no parecen tener mucho sentido, como el nombre del bardo pase de ser Gilbert en el original a Edward en la versión norteamericana, y así se ha mantenido. El nombre de Rydia parece un error de traducción del más convencional Lydia, y la frase "You Spunny Bard", donde el término Spunny resulta algo arcaico en el contexto de estos diálogos, se ha convertido en un meme por méritos propios. La traducción es servicial, pero ha pasado en la historia como uno de los paradigmas de los problemas de traducir y localizar juegos en aquella época. Más adelante hablaré de las traducciones actuales. Sorprende encontrar en los pocos créditos del juego el nombre de un debutante, Tatsuya Nomura. Se incorporó como artista, aunque lo suficientemente tarde en el desarrollo como para que no hubiera trabajo en este campo para él, así que le encargaron ser parte del equipo que depuraba los bugs.
Nomura haría su muy recordado debut en el Final Fantasy VI, motivo por el cual los jefes finales de esta cuarta entrega son más convencionales y propios de las primeras entregas. También encontramos en agradecimientos a Hiroshi Takai, otro artista en la plantilla de Square que, tras muchos años en distintos puestos, acabaría como director del nada menos que Final Fantasy XVI. Con el salto a una consola de 16 bits, había toda una serie de innovaciones que llevarían a Final Fantasy IV a la vanguardia del género. Desde su escena inicial con las aeronaves, el juego hacía gala de su música de 8 canales de audio mientras mostraba, de un modo comedido, la potencia del popular modo 7, que convertía la superficie del planeta en un fondo en perspectiva, generando la sensación de un mundo vasto y profundo que explorar. Este mapa mantiene la tradición de jugar con nuestras expectativas en cuanto a su tamaño. Final Fantasy III empezaba en lo que parecía un mapa completo con sus continentes, solo para revelar que se trataba de un pequeño archipiélago dentro de un lago, y que el mapa del juego era aún mayor. Final Fantasy IV, en cambio, va abriendo poco a poco su mapa para revelar todos los continentes, pero añade además los mapas de un mundo subterráneo y de la Luna, 3 mundos en uno. El sistema Active Time Battle era otra de las novedades. Estaba inspirado, según Ito, en la Fórmula 1. La idea es que cada coche tiene un límite de potencia y aunque todos hagan la misma carrera, uno de ellos llegará antes que el resto, así que cada personaje está dando su particular vuelta al circuito y el más rápido es el primero en atacar. Este sistema permitía también generar distintos estados en los enemigos. Podían adoptar posiciones defensivas que nos penalizaban si habíamos decidido atacarlos, podían curar sus heridas si empezaban a recibir mucho daño, alargando las batallas, y podían cambiar de estrategia o de forma. Todo ello implicaba que no se atacaba a ciegas en cuanto estaba disponible en nuestro turno. Se trataba de gestionar bien cómo y cuándo golpeábamos, a veces esperando a la ocasión oportuna. Las batallas no solo son más dinámicas por este sistema de combate, sino por su presentación. Los enemigos realizan leves movimientos como flotar, los golpes realizan efectos de daño muy vistosos y, por si fuera poco, también tenemos diálogos en medio de las batallas, que a veces actúan como pistas para aprender a derrotar al enemigo, otras como elementos dramáticos y otras hasta tienen un efecto cómico. Además de los ataques convencionales y los dos tipos de magia negra y blanca, también disponemos de una variada colección de habilidades según el personaje. Como caballero negro, Cecil usa su oscuridad para dañar a sus enemigos a cambio de unos puntos de salud. Yang puede patear, golpear a varios enemigos a la vez con sus artes marciales. Rosa puede rezar para curar a sus compañeros de manera aleatoria. Tela puede usar recordar para lanzar un hechizo de los que se ha olvidado al azar. Rydia convoca invocaciones. Cain puede saltar para evitar ataques y dañar al enemigo con su lanza. Sid puede analizar a los enemigos para conocer su estado de salud y sus posibles puntos débiles. Edward puede tocar una canción que genera distintos estados. Edge usa Nunjitsu para lanzar su particular sistema de magia o robar, para quedarse en el ítem de un enemigo en plena batalla. Palom puede fanfarronear para aumentar la efectividad de su magia negra, y Poron puede llorar para confundir a los enemigos. Ambos gemelos, además, pueden usar su poder combinado para lanzar al mismo hechizo con el doble de efecto. Tácticas como la de Rosa o Tela dependen de efectos aleatorios y no son las más fiables, pero pueden sacarte de un apuro en medio de una batalla peligrosa. Son similares al hechizo Chance de Dragon Quest III, así que, aunque narrativamente tienen su interés, este es otro de esos elementos en los que la franquicia de Enix se había adelantado a la de Square. Con un equipo tan pequeño y un salto tecnológico tan grande, es inevitable que el juego tenga algunos defectos técnicos. El más popular es un error conocido como el teletransporte de las 64 puertas. En líneas generales, la mejor forma de explicar este truco es que cada vez que usamos una puerta o unas escaleras, una variable suma un nivel a un contador del juego que establece nuestra posición. Mientras ese contador esté entre las posiciones 0 y 63, no hay ningún problema, pero cuando llega a 64, en realidad se desborda y vuelve a 0. Este truco, ejecutado en el castillo enano, en combinación con el uso del hechizo Warp de Rydia, nos lleva hasta la habitación de cristal esquivando una buena parte del juego. Encima, al salir de la habitación con el juego corrupto, podemos saltar a distintos mapas, lo que lleva incluso a poder ir directamente a la batalla final. Como estamos en una época anterior a parches y actualizaciones, y este error, si bien no muy común, era de fácil acceso, Square trató de asimilar el error como parte del canon del juego,
diciendo que era una maldición de Ceromus para los jugadores demasiado entrometidos. En resumidas cuentas, no es un bug, es lore. Para situarnos en contexto, entre los primeros RPGs de la Super Nintendo fueron Draken, Ys 3 o Lagoon. Final Fantasy IV fue un ejemplo temprano de JRPG por turnos en esta consola, y habría un antes y un después. Se convertiría en uno de los géneros más populares en el catálogo, con una irregular pero importante implementación en Estados Unidos y Europa, aunque no siempre compartiendo los mismos juegos. Tras Final Fantasy IV llegaron Soul Blazer, Breath of Fire, Lufia, The Seven Saga, Earthbound o Super Mario RPG. Si el primer Final Fantasy había sido una respuesta a Dragon Quest, Final Fantasy III había incorporado un sistema de trabajos de Dragon Quest III, y esta nueva entrega parecía responder a la división por capítulos de Dragon Quest IV, donde se ponía mucho peso en la importancia de los compañeros con sus propios arcos argumentales. Aquí, en lugar de dividir cada historia de un compañero con un capítulo concreto, estas se entrelazan con personajes que desaparecen y se reincorporan a la historia en diversos momentos. Tokita toma como principal inspiración Dragon Quest II. Lo que diferenciaba este juego de sus predecesores es el enfoque en los compañeros. No íbamos a esta aventura solos, sino acompañados de nuevos personajes que se incorporaban a la trama. Esta influencia se deja ver en Final Fantasy IV, pero también en juegos posteriores de Tokita como Life Alive y Chrono Trigger, culminando en el gigantesco reparto de personajes de Final Fantasy IV The After Years. Antes de esta entrega, solo Final Fantasy II había puesto el enfoque en caracterizar a los personajes, si bien de un modo más rudimentario. Desde el comienzo ha habido varias versiones de Final Fantasy IV. El juego original para Super Famicom contó con otra versión revisada en Japón, con una dificultad más ajustada bajo el título de Final Fantasy IV Easy Type. Esta versión fue el que se basó el juego que salió en Estados Unidos, bajo el confuso título de Final Fantasy II. La versión americana contiene mucho contenido censurado y una traducción irregular. En Europa no pudimos disfrutar del juego hasta 2002, cuando salió para PlayStation junto a Final Fantasy V, bajo el nombre de Final Fantasy Anthology. Otra versión para PlayStation bajo el título Final Fantasy Chronicles, que incluía también, por alguna razón, un port de Chrono Trigger, es más o menos fiel al original, que restituye en parte el contenido censurado. Entre esos elementos censurados en el juego americano se incluían detalles inanes como las referencias religiosas a habilidades como sagrado o rezar, también elementos importantes de la historia, como el beso entre Cecil y Rosa o la guillotina que cuelga sobre la cabeza de ella cuando acuden a su rescate. Otros elementos son las bailarinas que encontramos en distintos reinos del juego, que en la versión original se quitaban una prenda antes de empezar a bailar. Remakes posteriores cambian los gráficos, a veces en menor medida como el de Game Boy Advance, otros con cambios más sustanciales como la versión de Nintendo DS, completamente reconvertida al 3D. La primera sería adaptada a PlayStation Portable y la segunda fue llevada a dispositivos móviles y su versión de PC a través de Steam. El Final Fantasy IV para Nintendo DS es prácticamente otro juego que, si bien sigue el mismo guión, cambia bastante su nivel de dificultad y la implementación de algunos enemigos, como si tratara de adelantarse a los jugadores familiarizados con el original y quisiera pillarlos por sorpresa. Por motivos logísticos lo he omitido de este vídeo y bien podría tener su propio vídeo. La versión más reciente es el Pixel Remaster. A nivel técnico es lo mejor de las versiones, pero también han cortado 2 mazmorras y hecho el juego mucho más fácil. La versión que yo jugué originalmente fue una traducción fan al español de la versión americana para Super Nintendo. Esa ROM era legendaria porque parecía haber sido hecha mediante traducción automática, como muchas otras ROMs de la época, y era difícil seguir la historia, pero en su momento supongo que mi imaginación rellenó los huecos necesarios. A la hora de afrontar este vídeo me preguntaba qué versión era más apropiada para grabar el contenido y volver a jugarlo al completo. Si buscamos la fidelidad, podría haber tirado algunas de las 3 principales traducciones fans del original, pero existe el dilema de cuál es la más apropiada. Aquí entramos en ese debate de cómo un traductor acaba siendo también un coautor de la obra a medida que define su interpretación del texto, por muy poco que quiera intervenir o modificar el original. Se trata de una cuestión de decisiones. Mi primera intención con este vídeo era grabar material de la versión de PlayStation como la más fiel al juego japonés original, aunque por algún motivo incluye muchos problemas gráficos como bloques oscuros o falta de animaciones, así que he tenido que recurrir a la traducción fan cortesía de ROM Hacking.
hay al menos 3 proyectos de traducción fan del original japonés, así que he optado por la llamada Naming Way, que parte de los 2 anteriores proyectos para corregir las partes censuradas, mantener fidelidad al original y actualizar la terminología a juegos posteriores de la saga. Hace mucho tiempo, en un planeta azul con 2 lunas, un caballero negro se cuestionaba las órdenes de su rey. El joven Cecil había sido criado por el monarca del reino de Baron, pero ahora comandaba sus naves voladoras, con un ejército llamado los Alas Rojas, para tomar por la fuerza los cristales mágicos de los reinos vecinos. Tras atacar la ciudad de Mysidia por el Cristal del Agua, Cecil sintió que no estaba haciendo lo correcto y así se lo confirma Baigan, consejero real. Baigan denuncia a Cecil ante el rey, tratándolo de traidor, y el monarca decide degradar tanto a Cecil como a su amigo, el dragoniano Cain, cuando este sale en su defensa. De regreso a su habitación, Cecil se encuentra con Rosa, su amante y estudiante de magia blanca, y Sid, el ingeniero real que ha construido las naves voladoras de los Alas Rojas. Al caer la noche en su habitación, Cecil se pregunta si debe seguir obedeciendo a su rey, de cuyo criterio duda, y Rosa lo visita, ayudándole a ver que es él mismo quien elige su destino. Al día siguiente, Cecil y Cain son encargados de llevar un sello de cornalina a la villa vecina de Mist. Para ello deben atravesar un complejo de cuevas, donde son detenidos por un dragón de niebla. Tras vencer al dragón, alcanzan la villa de Mist y el sello se activa automáticamente, quemando la aldea. Cecil se da cuenta de que su rey lo ha engañado para que destruyera la villa. La gota que colma el vaso es una niña, hija de la invocadora dueña del dragón de niebla que habían derrotado. Consciente de que ellos son los responsables de la muerte de la madre, Cecil pide a la niña que le acompañe, pero la niña responde invocando al gigante Titán y creando un terremoto que separa a Cain de ella y Cecil. Cecil atraviesa el desierto con la niña hasta el oasis de Kaipo, donde un grupo de soldados tratan de hacerse con ella, pero Cecil la defiende. La niña dice que su nombre es Rydia y opta por confiar en el Caballero Negro. En Kaipo también encuentran a Rosa, que había partido de Baron en busca de Cecil solo para acabar contrayendo la fiebre del desierto y cayendo enferma. La única forma de curarla es hacerse con una perla de arena, cultivada en los nidos de las hormigas león. Tomando dirección al reino de Dancian, Cecil y Rydia atraviesan un paso subterráneo donde forman equipo con un sabio llamado Tela. El sabio busca a un bardo de Dancian que ha huido con su hija Anna. Cuando por fin salen del paso subterráneo, los 3 viajeros observan cómo el reino de Dancian cae ante las bombas de los Alas Rojas. Al llegar, el panorama es desolador. Tela descubre a su hija moribunda. Lleno de rabia, se enfrenta al bardo que ha sobrevivido al ataque solo para descubrir que ese bardo es, de hecho, el rey de Dancian, Edward. El rey poeta explica entonces que el nuevo comandante de los Alas Rojas de Baron es un hombre llamado Golbez, que se ha hecho con el Cristal de Fuego. Tela, lleno de rabia, abandona el grupo para buscar a Golbez y vengar la muerte de su hija. Por su parte, Cecil y Rydia consiguen sacar a Edward del estupor de su luto, y el rey bardo se une al grupo para buscar la perla de arena. En un nido de hormigas león próximo, Edward les ayuda a localizar la perla de arena, si bien las hormigas parecen más alteradas de lo normal. Con el ítem curativo en sus manos, el grupo vuelve a Kaipo para que Rosa pueda recuperarse de su fiebre. Rosa se reencuentra con Cecil y este le explica lo ocurrido. Por su parte, la maga blanca cuenta que ha escuchado los planes de Golbez de atacar el reino vecino de Fabul para conseguir el Cristal de Viento. Esa noche, Edward sueña con el espíritu de Anna, que le da aliento para seguir con su vida y luchar por salvar los reinos. A la mañana siguiente, los 4 emprenden un viaje hacia el monte Hobbs, donde encuentran al monje Yang del reino de Fabul. El monje escucha las noticias y se une a ellos para informar a su rey a tiempo y preparar la defensa del castillo. Una vez preparados, los Alas Rojas hacen acto de presencia y el grupo va perdiendo posiciones a medida que se acercan a la habitación del Cristal de Viento. Cuando ya no queda a dónde retroceder, Cecil y sus amigos descubren que quien acompañaba a estos Alas Rojas es su amigo Cain. Rosa hace vacilar a Cain a tiempo para evitar que mate a Cecil.
pero Golbez hace acto de presencia como comandante de Caín y los incapacita a todos, haciéndose con el cristal. Además, percibiendo que Caín guarda sentimientos por Rosa, decide secuestrarla para mantener en vereda al dragoniano. Con la batalla perdida, el grupo hace planes para ir a rescatar a Rosa y recuperar los cristales. Después de que Jan se despida de Sheila, su mujer, toman un barco en dirección a Baron, cuando son atacados por el legendario dragón Leviatán. Rydia cae al agua y Jan se lanza al rescate, pero el barco es destrozado. Cuando Cecil se despierta, se encuentra muy lejos, varado en la costa de Misidia. La gente no se ha olvidado del ataque y se muestra hostil con él, pero el anciano del lugar ve un brillo en los ojos de Cecil que le indica que hay algo más en su interior de lo que su oscura apariencia deja entrever. Por ello, el anciano le pide que escale el monte Ordeals como penitencia para así dejar para siempre de ser un caballero oscuro y convertirse en un paladín. No lo hará solo, contará con los jóvenes aprendices del anciano, los gemelos Palon y Poron. Cecil y los gemelos se encuentran a Tela subiendo al monte Ordeals. El sabio quiere hacerse con el poder de manifestar meteoritos, la magia negra más poderosa que existe, para poder hacer frente al malvado Golbez, y decide acompañarlos. Antes de llegar a la cumbre, el grupo se encuentra con el primero de los 4 demonios elementales al servicio de Golbez, Scarmiglione, el no muerto. Aunque la batalla es difícil, consiguen hacerle frente y derrotarlo. En la cumbre, Cecil encuentra una extraña tumba, una luz brillante y una voz que le habla con ternura. La voz pide a Cecil que se mire ante el espejo y haga frente al caballero oscuro en su interior, de manera literal. Cecil decide no luchar contra él, mostrando así su compasión, y la voz misteriosa transforma a Cecil en paladín. Esta voz resulta ser el espíritu de Cluya, su verdadero padre. Gracias a este encuentro místico, Tela consigue recuperar los recuerdos de su magia y aprende la invocación del meteoro. Con Cecil redimido, Palon y Poron confiesan que tenían la misión de espiarle en caso de que finalmente no se convirtiera al lado luminoso. El anciano de Misidia habla entonces de una profecía, de la que Cecil parece ser el protagonista. Uno que nacerá de un dragón, portando la luz y la oscuridad, se elevará a los cielos sobre la tierra firme. Bañando la luna en luz eterna, traerá una nueva promesa a la madre tierra, con generosidad y gracia. Pero algún día la luna partirá, buscando su propia luz. Los hijos de la tierra y la luna separados estarán, divididos por el fluir del tiempo. No, nadie sabe qué significa este galimatías. El anciano abre el camino del diablo que lleva, mediante transportadores mágicos, hacia el reino de Baron. El grupo se dirige hacia allí con la esperanza de pillar a Golbez desprevenido y vencerlo de una vez por todas. Por supuesto, el castillo está cerrado a cal y canto. Cuando el grupo se dirige a la posada local a descansar, se reencuentran con Jan, acompañado de unos guardias. Jan parece haber perdido la cabeza y ataca al grupo, pero en uno de los golpes que le damos recupera la memoria del accidente y se une a nosotros. Jan cuenta además con una llave de los guardias que permite acceder al pasadizo subterráneo que conduce al interior del castillo de Baron. Tras la inevitable mazmorra llegamos al palacio donde nos reencontramos con Veigan. En principio se ofrece a unirse al grupo y ayudarnos, pero es un poco sospechoso que ya tengamos 5 miembros y podamos añadir uno más, así que Poron y Palon dicen que huele a monstruo y no confíen en él. Solo para que Veigan se convierta en una criatura y admita que decidió trabajar para Golbez a cambio de adquirir más fuerza y poder. Cuando al fin lo hacemos estallar, podemos ir a saquear el castillo o incluso volver a dormir en nuestra propia cama antes de entrar en la sala del trono. Allí descubrimos la verdad. El rey que adoptó a Cecil cuando era un niño ha sido sustituido por el segundo de los demonios elementales, Canyaso, el demonio del agua. Aunque se defiende muy bien gracias a barreras acuáticas, no supone un gran problema. En ese momento, Sid entra en el salón del trono queriendo pedir cuentas al rey y allí se reencuentra con Cecil. Tras las debidas presentaciones y un pequeño encontronazo con Tela, el grupo parte hacia la nave de Sid que les permitirá moverse con mayor libertad por el planeta. Pero Canyaso aún guarda un último as en la manga. Antes de que abandonen el castillo, los héroes quedan encerrados en una habitación cuyas paredes van estrechándose. No parece haber ninguna posibilidad de salir de allí hasta que Polon y Paron se sacrifican,
usan su magia para convertirse voluntariamente en estatuas y detener las paredes a tiempo con sus cuerpos petrificados. Pese a los intentos de Tela de revertir el sacrificio de estos niños, nada puede hacerse. El juego incluso nos permite interactuar con sus cuerpos y nos invita a usar una aguja de oro, el ítem que normalmente sirve para despetrificar a nuestros compañeros en combate, pero no da resultado. Tal vez, solo tal vez, podamos hacer algo por ellos en un futuro. Con 2 espacios nuevos en nuestro grupo, Sid puede unirse como miembro permanente. Despegamos con nuestra nueva aeronave, la Enterprise. Make it so. Solo para ser detenidos por otra, comandada por Cain. Viene con un mensaje. Si queremos volver a ver a Rosa, tenemos que llevarnos el cristal de tierra que custodia en el reino matriarcal de Troya. Cecil trata de hacer entrar en razón a su antiguo compañero, pero es en vano. Gracias a la Enterprise, se nos abre la oportunidad de explorar nuevas zonas del mapa, como las islas de Agrat o Yggdrasil, pero más allá de entrenar en combate y comprar algunas mejoras en armas y armaduras, no hay mucho que hacer por el momento. Aterrizamos en el reino de Troya para conocer a las sacerdotisas Epops que gobiernan y cuidan del reino. Resulta que su cristal está en realidad en manos de una criatura conocida como el Elfo Oscuro, que se esconde en una cueva del norte donde, si alguien entra con un objeto metálico, se queda paralizado. Las sacerdotisas nos indican que si conseguimos recuperar el cristal, nos permitirán intercambiarlo para salvar la vida de Rosa. En el castillo de Troya encontramos también a un convaleciente, nada menos que Edward, recuperándose del naufragio. Aunque muy enfermo, Edward nos ofrece un regalo, una hierba susurrante, una planta que funciona como una suerte de transmisor a distancia. Su utilidad no será obvia hasta más adelante. Para llegar hasta la cueva magnética no podemos hacer uso de la aeronave y tenemos que buscar un bosque de chocobos. Entre los que encontraremos un chocobo negro con la capacidad de volar cortas distancias. Desprovistos de todo nuestro equipo metálico, nos aventuramos en la cueva, aunque Cecil, como paladín, es el más afectado por estas restricciones. El Elfo Oscuro es un rival temible que casi derrota a nuestros héroes, pero Edward desde su cama escucha lo sucedido y utiliza la hierba susurrante para tocar su lira. El sonido perturba al Elfo Oscuro tanto que pierde el control del hechizo magnético, permitiendo a Cecil equiparse con su mejor arma y armadura y barrer el suelo con el elfo. De vuelta al castillo de Troya con el cristal, el grupo agradece a Edward su hazaña y Tela hace las paces con el hombre que se fugó con su hija. Pero al hablar con las sacerdotisas, Cain hace saber que está esperando que se le entregue el cristal una vez que salgan del castillo. Sin más dilación, la aeronave de Cain nos aborda y le acompañamos a un lugar misterioso, la Torre de Sot. Esta torre de aspecto de ciencia ficción es una prueba para el grupo. Golbez reta a los héroes a llegar hasta el último piso para intercambiar el cristal por la libertad de Rosa. En la torre también reside el tercer miembro de los demonios elementales, Barbarichea, la demonio del viento. En nuestra ascensión topamos con sus sirvientas, las temibles hermanas Magus, que coordinan sus ataques, resucitando, protegiéndose y curando mientras nos infligen mucho daño. Tras dar con el orden adecuado para vencerlas, podemos seguir ascendiendo. Y aquí estamos, finalmente frente a Golbez y Cain. Cuando vamos a entregarle el cristal, Tela interviene poseído por la rabia. Se ha decidido a usar meteoro, aunque esto lo cueste la vida. Golbez recibe un duro golpe pero huye con el cristal y, sorprendentemente, perdona la vida a Cecil. Mientras tanto, Tela yace moribundo. En su lecho de muerte, Tela admite su error al haberse visto cegado por la venganza, solo para pedirnos que le prometamos que vamos a vengarle. Tela no ha sido el personaje más coherente. Cain, libre de la influencia de Golbez, admite que traicionó a sus compañeros por la posibilidad de pasar más tiempo con Rosa. El dragoniano se une a nuestra causa y rescatamos a Rosa a tiempo de que una guillotina la parta en dos. Reunidos al fin, Cecil y Rosa se funden en un beso, mientras que Cain acepta que sus sentimientos por la maga blanca no van a ser correspondidos. Antes de que abandonemos la Torre de Sot, Barbarichea hace acto de presencia.
Con Caín de nuestro lado y su habilidad para saltar y caer del aire sobre los enemigos, los torbellinos del demonio de viento no son tan peligrosos. La muerte de Barbaricia causa el derrumbe de la torre de Sod. Rosa actúa con rapidez y lanza un hechizo que los teletransporta de vuelta a la habitación de Cecil en el castillo de Baron. Ante la desesperación del grupo, Caín explica que Golbez aún no se ha hecho con todos los cristales. Hay otros 4 cristales escondidos en los reinos subterráneos del planeta azul, los cristales oscuros, reflejos tenebrosos de los cristales elementales. Caín no sabe cómo llegar al mundo subterráneo, pero se hizo con un artilugio que poseía Golbez, la llave de magma. Ahora solo hay que explorar el planeta entero en busca de la cerradura en la que esa llave pueda pertenecer. Resulta que en la isla de Agard hay un famoso pozo que, cuenta la leyenda, es tan profundo que llega al interior de la Tierra. Si soltamos la llave de magma en su interior, las colinas próximas se mueven y abren un cráter volcánico. Cuando descendemos, nos encontramos con que los alas rojas ya se encuentran allí, luchando contra el reino de los enanos. En medio de la batalla, la Enterprise es derribada y el grupo entra en el castillo de los enanos buscando ayuda. Allí, el rey Giot les explica que Golbez ya se ha hecho con 2 de los 4 cristales oscuros. Sid se queda atrás para arreglar la Enterprise, mientras el rey Giot explica que tiene su propio cristal a buen recaudo en el castillo. Jan nota que alguien les está vigilando. Resulta que en la habitación de cristal se han colado las muñecas de la hija de Giot, Luca, controladas por Golbez. Las muñecas se presentan como Cal y Brina, y pueden fusionarse en una sola muñeca más grande. Golbez hace acto de presencia para explicar su plan. Con los 8 cristales en su poder, podrá activar la Torre de Babil, una puerta ancestral que le daría acceso a la segunda y misteriosa luna del planeta. El grupo está a punto de perecer a manos de Golbez hasta que, de repente, una invocación familiar. Una joven desconocida viene en su ayuda y derrota a Golbez. Es ni más ni menos que la desaparecida Rydia, convertida ahora en adulta. Resulta que tras el naufragio de su barco, Rydia fue adoptada por el monstruo marino Leviatán y llevada al reino de Fatemarch, el mundo de donde provienen todas las invocaciones y donde el tiempo transcurre de otra manera. Parece que la victoria está asegurada, pero el cuerpo de Golbez desaparece y, en su lugar, su mano repta hasta el cristal para hacerse con él. Tan solo queda un cristal antes de que sea demasiado tarde. Por suerte, el rey Giot tiene la llave que conduce a la cueva sellada, lugar de reposo del último cristal. En lugar de ir a recuperar este cristal, el plan pasa a ser infiltrarse en la Torre de Babil, donde Golbez guarda los otros 7, y robárselos. Tras abrir un pasadizo en el castillo, el equipo se dirige hacia la Torre de Babil, en ese momento asediado por tanques de batalla de los enanos. En la Torre de Babil se encuentra el 4º y último demonio elemental, Rubicante, el demonio del fuego. Cuando llegamos, Rubicante está a punto de marcharse, encaminado a destruir el reino de Eblan y llevarse los 7 cristales consigo. El demonio ha dejado a cargo a un científico loco, el Dr. Lugae, que además cuenta con una criatura de su propia creación, el monstruo Barnabás. Si acabamos con el monstruo antes que el Doctor, este construirá un nuevo monstruo que pilotará él mismo, y una vez derrotado, Lugae mostrará su verdadero rostro como otra criatura. Antes de morir, Lugae activa el supercañón de la torre para destruir el reino enano. El grupo corre a detener el supercañón en la sala de control de la torre. Incapaces de detenerlo, Jan se sacrifica por el grupo y hace estallar la sala de control con él dentro. En su huida de la torre, Golbez destruye un puente con el grupo cayendo al vacío. Por suerte, Sid ha reparado la Enterprise a tiempo y los héroes caen sobre la cubierta, pero el peligro no ha pasado. Los alas rojas persiguen a la Enterprise. Sid cree que la única manera de despistarlos y tener una oportunidad es lanzarse al vacío con una bomba atada en el pecho. Sea como fuera, esto permite a la Enterprise ganar tiempo y volver a la superficie. De nuevo en el reino de Baron, los aprendices de Sid han ideado un gancho que permite recuperar un aerodeslizador y acceder a la cueva de Eblan. El castillo de Eblan se encuentra abandonado y lleno de monstruos. En realidad, los habitantes se han refugiado en la cueva ante el ataque de Rubicante y sus tropas. En la profundidad de las cuevas se encuentran al príncipe Edge enfrentándose a Rubicante. El príncipe usa sus habilidades ninja para vengar la muerte de sus padres a mano del demonio, pero es derrotado con facilidad por los poderes del fuego de Rubicante, siendo la primera prueba de que Edge es uno de los peores personajes del juego.
Al principio, Edge rechaza nuestra ayuda, pero Rydia, harta de tantas muertes, termina por convencerlo. Edge explica entonces que la cueva de Eblan conecta con un pasaje secreto a la Torre de Babil y planea infiltrarse para, por fin, derrotar a Rubicante. Volvemos a ascender por la torre, aún más peligrosa que antes, para encontrarnos cara a cara con dos espectros, los reyes de Eblan y padres de Edge, transformados en monstruos por el Dr. Lugae. No es necesario ni luchar con ellos, si dejamos pasar los turnos pronto recuperarán la conciencia y, horrorizados por su nuevo estado, se sacrifican ante su desconsolado hijo. Rubicante entra en escena para burlarse de Edge, tan confiado está en su victoria que sana nuestras heridas antes del combate. Craso error. Edge aprende dos nuevas habilidades solo gracias a su furia, una de las cuales incluye convocar una inundación, perfecto para bajarle los humos al demonio elemental del fuego. Derrotado, las tropas de Edge llegan para ayudarnos justo cuando ya no hacen falta. Edge nos acompaña en busca de Golbez porque prefiere eso a estar de brazos cruzados. Para salir de la torre robamos al enemigo una nueva aeronave, la Falcon. What a piece of junk. En el reino enano, el rey Geoff nos ofrece la llave de la cueva sellada. Se trata del colgante de su hija Luca. Además, en la enfermería del castillo nos encontramos la primera de muchas sorpresas. Sid ha sobrevivido y está recuperándose. Sid sale de su reposo para modificar la Falcon y que ésta pueda volar sobre el magma. Ahora nos podemos dirigir a por el último cristal y tratar de enfrentarnos a Golbez en la cueva sellada. Sin embargo, también podemos hacer varias misiones secundarias que, si bien son opcionales, tienen peso en la trama y son canónicas en las secuelas. El pasaje Fiendmarch, o Cueva de las Invocaciones, nos lleva al lugar donde Rydia ha estado madurando en su ausencia. El camino es peligroso, así que debemos flotar sobre el suelo y evitar ataques de temblores de tierra, pero una vez allí, Rydia es recibida con entusiasmo. Si queremos conseguir dos nuevas y poderosas invocaciones para Rydia, tenemos que enfrentarnos a sus padres adoptivos. En primer lugar a la reina Asuna, que se cura y ataca, cambiando de rostro y habilidad cada vez que atacamos. Y en segundo lugar al rey Leviatán, responsable de nuestro naufragio y, por ello, su ataque consiste en una ola que barre con nosotros. Una vez demostrada nuestra fuerza, ambos podrán ser invocados en cualquier próxima batalla. Otra mazmorra es la Cueva Silvana. No solo también debemos flotar, sino que los enemigos aquí tienen la tendencia a poner sobre nosotros distintos estados, desde convertirnos en ranas hasta envenenarnos, lo que lo hace una de las localizaciones más peligrosas del juego. En el fondo de la cueva descubrimos el hogar de las Silvanas que han estado cuidando de Jan, que tampoco ha muerto. Lo que ocurre es que está inconsciente y no parece despertarse. Tomemos nota porque de momento no podemos hacer nada por él. En la cueva sellada hacemos frente a vampiros que nos chupan la sangre y muchas puertas trampa. Esta vez llegamos a tiempo para hacernos con el último cristal, pero una pared demoníaca se aproxima para aplastarnos. Tenemos que atacar muy duro y rápido para destruirla antes de que mate a nuestros héroes, pero al final salimos victoriosos. Cuando parece que vamos a abandonar la cueva sin más incidentes, Golbez usa su influencia hipnótica en Caín para volver a convertirlo en su siervo y que robe el cristal por él. Con todos los cristales en su poder, la Torre de Babil se activará dando acceso final a Golbez al poder de la segunda luna. Tras contar lo sucedido al rey Geoff, volvemos con Sid, que ha hecho sus propios arreglos al Falcon al incorporar un taladro que nos permite volver a la superficie. Si volamos hasta Fabul podemos reunirnos con Sheila, la mujer de Jan, que nos ofrece su sartén para que golpeemos a Jan y despierte de una vez. De vuelta a la cueva Silvana, golpeamos a Jan y recupera la conciencia. No se une a nosotros todavía, pero las Silvanas, agradecidas, serán una nueva invocación en el repertorio de batalla de Rydia. Antes de abandonar el subsuelo, es importante recordar que hay una forja de un famoso herrero aquí escondida. Más adelante podremos hacernos con el material necesario, pero por ahora volvamos a la superficie. En Misidia, el anciano nos explica que la profecía está a punto de cumplirse. De la costa surge una nave espacial, la ballena lunar, que nos permitirá viajar hasta la segunda luna en busca de respuestas. En la luna conocemos a Fusoya, el último de los lunarios. Los lunarios fueron la raza creadora de nuestro planeta antes de desaparecer. Entre los lunarios había un miembro llamado Zemus, que ansiaba destruir sus creaciones. Los lunarios usaron entonces los cristales para mantenerlo preso, pero Zemus mantuvo su influencia telepática, y es quien se encuentra detrás del plan de Golbez.
También otro miembro decidió descender al planeta y enseñar a sus habitantes a construir aeronaves. Ese lunario era Kluja, el padre de Cecil. Fusoya se une a nosotros para visitar la activación de la Torre de Babil. Cuando llegamos, un robot gigante sale de la torre tras haberse activado. Por suerte, no estamos solos para hacerle frente. Aquí llegan los tanques del Rey Geot, Jan y las Silvanas, Sid en su aeronave, las sacerdotisas de Troya y... ¿Poron y Palon? ¿Que han sido rescatados por el anciano de Misidia? Nadie nos da explicaciones, pero aquí parece que no ha muerto nadie. Aprovechando la confusión, Fusoya plantea introducirse dentro del gigante y destruir su CPU. Tras abrirnos paso entre sus defensas, el grupo llega al núcleo solo para ser detenido por los 4 demonios elementales, ahora dispuestos a atacar uno detrás de otro. Como ya conocemos la estrategia para derrotarlos, son más una cuestión de resistencia que otra cosa. Ahora podemos destruir el núcleo del robot, pero la CPU no va a rendirse tan fácilmente. Si hacemos daño a su sistema de ataque, nos devolverá un ataque de muerte instantánea. Además, su sistema defensivo cura su salud todo el rato. El asunto es atacar solo a su sistema defensivo y después al núcleo, dejando el sistema de ataque para el final. Golbez se presenta al instante para detener a los héroes, pero Fusoya lo reconoce. Se trata de Theodore, el otro hijo de Kluja. Golbez es el hermano perdido de Cecil, compartiendo su herencia lunaria, motivo por el cual Zemus ha podido lavarle el cerebro para liberarse de su encierro. Cecil podría haber caído en el mismo embrujo, pero rompió con su lado oscuro. Aún así, el daño causado por Golbez es tan grande que Cecil no puede perdonar a su hermano. Decidido a redimirse, Golbez acompaña a Fusoya en el portal de la luna para destruir a Zemus. Caín recupera el control de sí mismo y se une a nosotros, ayudándonos a escapar antes de que el gigante colapse. A bordo de la ballena lunar, el grupo decide emprender camino de vuelta a la luna y ayudar a Fusoya y a Golbez a derrotar a Zemus. Para que los demás puedan volver a confiar en él, Caín pide que, si vuelve a traicionarles, Edge lo mate con su permiso. Pero Cecil ya ha visto bastante sufrimiento y pide a Rydia y Rosa que abandonen la nave. No quiere que sufran el mismo destino que él. Las dos mujeres acceden a regañadientes y la nave asciende al espacio solo para mostrar que Rydia y Rosa no obedecieron y se ocultaron dentro de la nave. Escena totalmente innecesaria, pero Rosa es de los mejores personajes del juego por la firmeza que muestra en todo momento. Antes de emprender la batalla final, podemos volver a la Tierra. En el sótano del castillo de Baron, podemos encontrarnos con el espíritu del verdadero rey, que reta a su caballero Cecil a demostrar su fuerza. Si vencemos a su espíritu, Rydia gana una nueva invocación, Odín. En otra isla, a cambio de la cola de una rata, podemos conseguir un poco de adamantio. Este mineral puede ser llevado a la forja subterránea, donde el herrero forjará una de las mejores armas del juego, Excalibur. En la luna encontraremos la última mazmorra opcional, la cueva de Bahamut. Es bastante dura, pero al final nos espera la más agresiva de todas las invocaciones disponibles para Rydia. Bahamut es un enemigo peligroso y nos conviene tenerlo de nuestro lado. Sin más dilación, es hora de enfrentarnos a las profundidades de la luna, en busca de Zemus. Descendemos piso tras piso, donde podemos encontrar más enemigos opcionales, como Dark Bahamut, que si derrotamos nos entregará la espada Ragnarok. Plague Horror, que custodia la lanza de luz perfecta para Caín. El dragón blanco, que guarda una katana para Edge. Los lunasaurios, que nos recompensan con lazos que evitan estados alterados en combate. Y Ogopogo, que tiene la espada Masamune. A medida que nos aproximamos al interior de la luna, los enemigos muestran más su afinidad con Zemus. Al final de nuestro descenso nos encontraremos con Golbez y Fusoya haciendo frente a Zemus. Tratan de derrotarlo usando Meteoro, y por un momento parece que lo han conseguido, pero la realidad es muy distinta. Zemus vuelve a la vida como Ceromus, más poderoso que antes, y derrota a todos nuestros héroes. No hay esperanza. En el planeta azul, todo el mundo se une para rezar una última vez. Las almas de todas las personas que nos han ayudado en nuestro viaje, vivos o muertos, ofrecen a Cecil un último aliento.
Cecil se pone en pie, usa uno de los cristales en Xenomus y lo debilita para que muestre su verdadera forma. Atacando con todas nuestras fuerzas, Xenomus no tiene nada que hacer y pronto cae ante el último golpe. En el regocijo posterior, Fusoya invita a Golbez a explorar el espacio en busca de otros miembros de su especie, a bordo de la segunda luna. Golbez se muestra arrepentido de todo el daño que ha causado, y Cecil no sabe qué decir. Animado por sus compañeros, Cecil por fin se atreve a despedirse de su hermano Theodore, dejando abierta la posibilidad de reconciliarse una vez que Golbez regrese de su viaje. Él sabe muy bien lo que es haber obrado mal y buscar la redención y el perdón de los demás. Y el mundo del planeta azul vuelve a una vida de paz. Poron presume ante una niña antes de que su hermana venga a buscarlo para seguir con las lecciones de magia. Edge, incómodo como nuevo rey de Eblan, suspira por reencontrarse con Rydia. Ella, por su parte, vuelve a Feymarch a reencontrarse con su familia adoptiva. Yang también es coronado rey de Fabul, pero prefiere seguir con su entrenamiento. Edward comienza la reconstrucción del reino de Dacia, con Anna y Tela en su memoria. El rey Giot y los enanos también tienen mucho que hacer para volver a la normalidad. Caín, por su parte, se refugia en el monte Orgels en soledad, esperando su propia redención y lidiando con sus aún latentes sentimientos por Rosa. La segunda luna parte más allá del sistema solar, con Golbez y Fusoya a bordo. Y Cecil y Rosa, ahora reyes de Varo, celebran su boda, rodeados de amigos, donde serán felices para siempre. O al menos hasta la secuela. Desde esa secuencia inicial, Final Fantasy IV está poniendo toda la carne en el asador. Funciona como una cinemática que, lejos de recurrir al texto introductorio de los juegos anteriores, nos sitúa en medio de la acción, cuando los acontecimientos están a punto de precipitarse. En pocos momentos tenemos que conciliar la idea de que Cecil, nuestro protagonista, no solo es el líder de un ejército de combate aéreo, sino que está en busca de una serie de cristales y forzado a dañar a inocentes para cumplir con las exigencias de su rey. Cecil no está de acuerdo con esto y, por si fuera poco, sus acciones parecen atraer la atención de más y más monstruos que atacan repentinamente. De aquí saltamos a la primera muestra del combate, donde Cecil muestra habilidades que realmente no dispone en todo el juego, pero que resultan un primer impacto visual en las capacidades gráficas de la Super Nintendo. Hasta el hecho de que empecemos ya subidos a una nave voladora, remite las primeras partes de Final Fantasy III, donde podemos conseguir una. Ambos juegos mantienen una progresión en los vehículos que en Final Fantasy IV se extiende hasta la ballena lunar, que nos permite llegar nada menos que al mismísimo espacio. Una vez hemos llegado al castillo y conocemos al rey y a Rosa, entendemos algo mejor a Cecil y su situación. La acción se detiene para centrarse en un estudio de este personaje. Y con el objetivo de llegar a Mist en compañía de Caín, entendemos que estamos a punto de emprender un viaje del que no volveremos. O al menos no volveremos siendo los mismos. Este minúsculo movimiento de cabeza. Esto es mucho más importante de lo que aparenta. Con una variación tan leve del sprite, el juego es capaz de transmitir mucha emoción. Es el mismo principio por el que una imagen hierática enfatiza una emoción con menos movimiento, o la forma en la que, mediante el llamado efecto Kuleshov, proyectamos emociones sobre rostros neutros. En el contexto del juego, estos breves momentos donde los personajes bajan levemente la cabeza se presentan con una sutileza emocional fuera de lo común en los videojuegos de su tiempo. El sonido del reloj durante la noche en la habitación de Cecil muestra un tumulto de pensamientos en su cabeza. Este sonido se detiene un instante, con la entrada de Rosa. Y es aquí cuando escuchamos por primera vez Thing of Love, compuesto por Nobuo Uematsu y el leitmotiv de todo el juego. Cuando Rydia se une a nuestro equipo, su nivel es muy bajo. Esto marcará una tendencia en todo el juego. Hemos empezado con un caballero negro y un dragón de un nivel medianamente alto, y pasado por varias batallas con facilidad. Pero ahora tenemos que proteger a un personaje que se encuentra en una situación de debilidad hasta que, al menos, consiga la experiencia suficiente. Es un ejercicio de condensación y efectividad narrativa muy preciso que, sin embargo, va relajándose a medida que el juego avance y acumule personajes y eventos,
priorizando el ritmo y la sorpresa antes que desarrollar de igual modo al resto de personajes, como han hecho en esta presentación de Cecil y su conflicto. Si Final Fantasy III había puesto el enfoque sobre los oficios de los personajes y sus cambios, Final Fantasy IV es una historia de personajes, en apariencia definidos por su oficio, pero que gira alrededor de Cecil, un caballero negro que se redimirá adquiriendo un nuevo papel en su vida como paladín. Al prescindir del sistema de trabajos de la entrega anterior, Final Fantasy IV apunta a convertir esos trabajos en personalidades, o mejor dicho, en arquetipos que subvertir. Comenzamos como un caballero negro que se transformará en paladín. Conocemos a Rydia, una joven invocadora con demasiado poder para su corta edad. Rosa es una maga blanca muy poderosa que, si bien tiene varios momentos de dama en apuros, también muestra un carácter decidido y valiente. En el momento en el que Cecil pasa de caballero oscuro a paladín, la tendencia de llevar con nosotros a personajes de menor nivel se invierte. Es ahora Cecil quien es el miembro más débil del grupo. Todo el juego está lleno de grandes hallazgos narrativos donde las propias mecánicas apoyan los elementos dramáticos. Cecil pasa de tener una habilidad, Dark, como caballero oscuro, que consiste en hacerse daño a sí mismo para herir a sus enemigos, a, una vez convertido en paladín, tener la habilidad de proteger, donde recibe daño para defender a sus amigos. Tela, al ser un anciano, no sube de nivel como un personaje normal. Sus estadísticas tienden a mantenerse o incluso disminuir, y aunque posee magia muy poderosa, sus puntos de magia se mantienen, pues su resistencia es muy limitada. Esto juega un papel determinante cuando lanza Meteoro, la magia más poderosa del juego, y muere como consecuencia del esfuerzo. Como se ha podido comprobar, hay una búsqueda constante de las sorpresas a extremos que, vistos con perspectiva y de manera continuada, pueden resultar un poco ridículos. El ejemplo claro es la frecuencia con la que el límite de 5 personajes lleva a la narrativa a buscar excusas para deshacerse de algún miembro antes de incorporar un nuevo personaje. Esto implica tener que sacrificarlos de algún modo, pero en realidad no, porque vuelve más adelante. Así, la escena donde los gemelos, Poron y Palon, se sacrifican, convirtiéndose en estatuas de piedra, tiene un enorme peso emocional. Aún más cuando el juego parece darnos a entender que encontraremos más adelante una forma de devolverlos a la vida, solo para que hagan acto de presencia durante el ataque del gigante de Babil, sin demasiadas explicaciones. Esto contrasta con la muerte de Tela, más anciano del reparto, y el único que se mantiene muerto al final de la historia que, sin embargo, no tiene el mismo valor dramático. El enfrentamiento final, donde los personajes son resucitados gracias a los deseos de todos los otros personajes ausentes, incluido el difunto Tela, es un arquetipo que hemos visto repetido en muchas ocasiones. No se origina aquí, pues Final Fantasy III concluía de una forma similar, donde cada personaje de nuestra aventura ayudaba a los protagonistas a salir de un espejo encantado. Pero es en la presentación donde este cliché mejor acierta. Es muy efectivo, como dan a entender muestra de ello juegos posteriores de la talla de Earthbound, Astro Boy o Mega Factor o Chrono Trigger. Jeg kan gøre det. Ja, farbror. Din tro er stor. Dig ske som du vil. Han er jo sindssyg. Er det sindssygt at ville frelse liv? Con Final Fantasy IV hay un antes y un después, no solo en la propia saga, sino en el género mismo de los JRPG. De hecho, es muy probable que cuando alguien se remite a los estereotipos de un JRPG, esté describiendo escenas exactas de Final Fantasy IV, porque, si bien no fue el primero en ejecutarlas, fue sin duda quien hizo más en popularizar ciertos arquetipos dentro del medio. Aquí está el parentesco con el villano de turno, el amigo que te traiciona, los lavados de cerebro, los personajes que mueren pero en realidad no, la amnesia, el repentino cambio a la ciencia ficción, los McGuffies que aparecen por duplicado. Como nota de color, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, el juego que rompió las relaciones entre Nintendo y Squaresoft, incluye un jefe secreto que recicla la música de Final Fantasy IV. El juego vendió 1.440.000 copias en Japón y tan solo 300.000 en Estados Unidos. Aunque recibió el aplauso de la mayoría de las publicaciones anglófonas de la época, en parte por el interés creciente en las escasas exportaciones de JRPGs a Occidente, no encontró la tan ansiada fama que solo empezaría a cristalizar con Final Fantasy VI y, por supuesto,
Final Fantasy VII. Con este último, Squaresoft consiguió generar toda una franquicia dentro de la misma historia, así que a medida que juegos como Before Crisis conseguían un desembarco en teléfonos móviles, Tokita propondría crear una secuela para Final Fantasy IV titulada The After Years, lo que a su vez llevaría a un recopilatorio de juegos posterior en PSP, incluyendo una entrega que uniría los sucesos entre ambos juegos. Interlude es un producto bastante inusual, un breve juego que se incluyó como material adicional dentro de Final Fantasy IV The Complete Collection para PlayStation Portable. Básicamente recicla todos los elementos del port del juego, que a su vez estaba basado en la versión para Game Boy Advance. La historia trata de servir de puente entre el juego original y la secuela, pero seamos honestos, es bastante generoso llamarle historia. Debido a su brevedad y su carácter circunstancial, todo el juego transcurre de un modo estrictamente lineal, incluso más que el juego original, hasta el punto de que las naves aéreas funcionan por sí mismas, sin permitirnos explorar todo el mapa. Un año después de la derrota de Ceromus, Cecil tiene un sueño sobre Rydia tomando forma frente a un cristal. Con un mal presentimiento, Cecil y Rosa viajan al castillo de Dancian para celebrar con el príncipe Edward la reconstrucción del reino. Allí se reencuentra con Porom, Palom, Jan y por supuesto Edward. Este asegura a Cecil que tiene su cristal a buen recaudo. De repente, llegan noticias de ataques a monjes de Fabul por parte de monstruos mientras cruzaban Monte Hobbs. Jan decide dirigirse hacia allí y Cecil y Rosa lo acompañan. Tras rescatar los dos monjes heridos, vuelven a enfrentarse a That Bomb. Los monjes explican que se dirigían hacia Dancian a avisar a Jan de que su esposa, la reina Sheila, está dando a luz, así que vuelven al reino de Fabul. Allí Sheila da a luz a una niña, Úrsula, y Jan pide a Cecil que sea su padrino. Cuando se están preparando para marcharse, Sid llega a bordo del Falcon con Palom, Porom y Luca. Luca ha venido a avisarles de que el reino de los enanos está siendo invadido por monstruos y necesitan su ayuda. Rosa se encuentra indispuesta y Cecil le pide que se quede atrás, descansando. Investigando la cueva sellada, el grupo llega hasta la cámara de cristal donde encuentran a Rydia desmayada y sin recuerdos de cómo ha llegado allí. La torre de Babil emite un brillo y Rydia dice que la está llamando. El grupo se dirige hacia la torre, lugar en el que también se ha infiltrado el príncipe Edge, del que tomamos control brevemente. Ascendiendo en la torre son atacados por monstruos que, al ser derrotados, otorgan los poderes de las invocaciones a Rydia. Al llegar a la zona de control, Rydia, aparentemente poseída, se aleja del grupo. 3 robots se interponen y Edge llega a tiempo para unirse a la pelea. Al derrotarlos, encuentran la sala de control vacía y siguen ascendiendo por la torre. Finalmente llegan hasta Rydia, que Edge reconoce como una impostora. La falsa Rydia ataca al grupo con las invocaciones que han ido recibiendo en el ascenso. Cuando Bahamut es invocado, la verdadera Rydia hace acto de presencia y salva al grupo. La impostora, debilitada, desaparece, dejando abierto su regreso en un futuro. De vuelta al castillo de Baron, Rosa admite estar embarazada. Mientras tanto, en Monte Ordeals, Cain, que ha continuado con su entrenamiento, es abordado por una misteriosa figura y... fin. Más allá de establecer el nacimiento de personajes como Theodore, Úrsula y los papeles que tendrán más adelante, tanto en la misteriosa impostora como el Cain corrompido, no hay mucho que destacar en este interlude, excepto su dificultad extremadamente sencilla y su breve duración. Apenas lleva más de 2 horas completarlo y supone revisar 2 mazmorras y media del juego anterior. Como extra añade más bien poco y muestra algunos de los problemas a la hora de continuar con la historia que veremos en más detalle en la próxima sección, hablando de la secuela. Durante el desarrollo del remake para Nintendo DS hubo varias conversaciones sobre la idea de hacer una secuela del juego original. El primer Final Fantasy en tener una secuela oficial dentro de la misma continuidad había sido Final Fantasy X, en 2003, seguido de Final Fantasy XII Revenant Wings, en 2007. La franquicia había cumplido los objetivos de su famoso Millennium Event, el día que anunciaron la producción de 4 juegos que acabarían siendo Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X y Final Fantasy XI, y el rumbo que habían de tomar en el futuro todavía parecía inestable.
así que producir remakes y secuelas de sus obras clásicas es una forma de hacer dinero rápido. El guionista Takashi Tokita propuso la idea de la secuela como una serie episódica para teléfonos móviles. Esto facilitaba el desarrollo al poder ir lanzando cada capítulo según se completaba, pero venía con toda una serie de problemas que ahora vamos a ver. De nuevo, cuando me he enfrentado a jugar The After Years se presentaba el problema de qué versión jugar. Hay al menos 3 versiones distintas. El original para teléfonos móviles fue adaptado para la Wii y conserva gráficos más apropiados para la Super Nintendo. La versión de PlayStation Portable mejora los gráficos y el sonido y reestructura la historia para evitar algunos de los puntos más molestos del formato por capítulos original. Y por último, la versión 3D para Android, iOS y Steam, que continúa en la línea del remake para DS de Final Fantasy III. The After Years mantiene todos los sistemas del juego original, pero añade 2 innovaciones. La primera es un sistema llamado Edades de la Luna, que, dependiendo de en qué fase se encuentre la luna, debilita o fortalece algunas de nuestras habilidades, como los ataques, la magia blanca o la magia negra. Es una idea interesante, pero se queda en eso, en una idea, porque en la práctica el sistema cambia cada vez que descansamos en un punto de guardado o en una posada, por lo que solo necesitamos descansar hasta que la luna se quede en la fase que más nos beneficie, y olvidarnos por completo de ello hasta el siguiente cambio. No resulta muy dinámico. El otro elemento que incorpora es la habilidad Band o agrupar. Funciona exactamente igual que las técnicas dobles y triples de Chrono Trigger, con la salvedad de que a menudo pueden fracasar. Esta habilidad requiere que 2 o más miembros de nuestro grupo se encuentren disponibles para atacar y carguen el ataque, que, además, no necesariamente hace más daño que los ataques convencionales, por lo que es un riesgo innecesario y que solo tiene utilidad en enemigos muy particulares con ciertas combinaciones de personajes. Lo más normal es olvidarse por completo de esta habilidad. La historia se desarrolla en un constante cambio de protagonistas, alternando entre distintos momentos, sin un orden cronológico, y los personajes de distintas tramas entrecruzándose en ciertos momentos. Esto, que ayuda a mantener un halo de misterio hasta el último tercio del juego, también causa un constante desgaste por la falta de inercia de los sucesos, que a veces quedan en suspenso hasta que en la trama final deciden que es necesario revelar más y avanzar la historia. Voy a intentar resumirla, pero aviso que es un completo caos. Chaos. Y la principal causa de que este vídeo haya tardado tanto en salir. Han pasado 17 años después de la derrota de Ceromus. Siodor, hijo de los reyes de Baron, Cecil y Rosa, entrena para ser miembro de los Alas Rojas junto con los soldados Wedge y Biggs. Mientras tanto, el castillo de Baron es repentinamente atacado por monstruos comandados por una misteriosa mujer que se parece a Rydia. Cecil, Rosa y Sid tratan de defender el castillo, pero en el último momento, Cecil pide a Sid que huya con Rosa. De regreso al castillo, los Alas Rojas observan humo en la distancia y confirman que Baron ha sido atacado. Su nave resulta dañada y se estrella, con Siodor siendo el único superviviente, el último de los Alas Rojas. Siodor emprende camino a Baron y recibe ayuda de un misterioso hombre enmascarado. Por su parte, Rydia descubre que los habitantes del reino de Feynmars han quedado petrificados, haciendo imposible para ella volver a tener invocaciones. Al salir del reino se reencuentra con Luca a bordo de su propia nave aérea. Juntas descubren que el cristal del reino enano ha sido robado por la mujer misteriosa. Para hacerse con el otro cristal subterráneo, Luca utiliza a 2 niños robots, Calca y Brina, para que les ayuden a explorar la cueva sellada. Habiendo asegurado el cristal, el grupo se enfrenta a la pared demoníaca, pero justo cuando van a abandonar la cueva sellada, la mujer misteriosa hace acto de presencia, daña a Calca y Brina y se lleva el cristal. Al salir a la superficie, Luca y Rydia son atacados por Calca y Brina, que han perdido el control. También su nave termina derribada por los Alas Rojas y tienen que detenerse en la mina Agard para encontrar materiales con los que reparar su nave. Los materiales que encuentran no son suficientes, así que Luca desguaza los cuerpos de Calca y Brina y los utiliza para dar los últimos arreglos. Cuando van a despegar, Rydia ve a Titán, la invocación de tierra que le acompañaba desde la infancia, y trata de razonar con ella antes de que les cause daño. Cuando están a punto de morir, un hombre vestido de negro hace acto de presencia y las rescata, alertándolas del peligro que supone la activación de la Torre de Babil. Mientras tanto, en el reino de Fabul, el rey Jan se niega a entrenar a su hija Úrsula.
Informaciones de la caída de un meteorito y de que el reino de Baron parece estar robando los cristales a los otros reinos no alarman a Jan, pero Úrsula se escapa del castillo para investigar el meteorito y Jan y sus hombres salen en su búsqueda. Tras reencontrarse con su hija y explorar el impacto del meteorito, Jan ve a los Alas Rojas en dirección al reino de Fabul y decide apresurarse. Al llegar, se encuentra con Cain robando el cristal del reino. También deja bien claro que no está hipnotizado ni nada y que hace esto porque quiere, lo cual no es nada sospechoso. Jan decide ir él mismo a pedir explicaciones al reino de Baron, incapaz de aceptar que Cecil se haya vuelto malvado. Acompañado de Úrsula, emprenden un viaje en barco. Durante el viaje, su barco se cruza con el del rey Edward, también con el mismo propósito. Sin embargo, el barco de Jan y Úrsula se queda atrás por falta de combustible, y yo que creía que eran veleros, así que tienen que detenerse en una isla para buscar aceite de palma como sustituto. La isla es un laberinto de árboles y para colmo el aceite de palma está protegido por una tortuga de caparazón imposible de romper. Por suerte, Jan decide confiar en su hija, admitirla por fin como aprendiz y por ello enseña a Úrsula a detectar los puntos débiles de sus enemigos. Vencida la tortuga y recuperado el aceite, el barco emprende de nuevo ruta hasta que es atacado por Leviatán. Pequeño inciso aquí. Es notable como la trama apenas avanza, y además, la reiteración de los mismos lugares y hasta eventos muy similares resulta una constante carga a cualquier desarrollo narrativo. Acostumbraos porque no estamos ni empezando. Seguimos. El siguiente capítulo corresponde a Palon. Ahora ya más crecido, Palon se mantiene más distante con su hermana gemela y busca convertirse en un sabio tan poderoso como lo fue Tela. Tan mal encarado como siempre, el anciano de Misidia le encarga una misión en Troya. Tiene que entrenar a una nueva candidata a las sacerdotisas Epop en los misterios de la magia negra. Palon sospecha que Troya se está preparando para la guerra con Baron, pero, aun con malas formas, decide instruir a la candidata, la inocente Leonora. Para ser aceptada como sacerdotisa, Leonora tiene que abrirse camino hasta lo alto de la Torre de las Pruebas. Palon va enseñando diversos ataques mágicos a Leonora que ella perfecciona a medida que combaten los monstruos que pueblan la torre. Al llegar a lo alto, lo único que encuentran es un mensaje de felicitación. De vuelta a Troya, Palon presiona a las sacerdotisas sobre su nuevo interés en convertirse en una orden guerrera, cuando, en un inesperado giro de los acontecimientos, la mujer misteriosa aparece para llevarse el cristal de Troya. Palon y Leonora tratan de escapar con el cristal para depositarlo en un lugar seguro, la cueva magnética. Hasta allí se dirigen por un paso submarino y tras usar un chocobo negro, pero cuando por fin llegan a lo más profundo de la cueva, accidentalmente liberan al elfo oscuro y tienen el correspondiente combate. Sin embargo, el combate es interrumpido por la mujer misteriosa que vence al elfo oscuro. Palon, en un último intento desesperado, teletransporta a Leonora fuera de la estancia y se convierte a sí mismo en piedra sosteniendo el cristal para petrificarlo. Leonora se nos revela entonces como la niña con la que alardeaba Palon al final del juego original, y decide que no puede dejar que se sacrifique por ella, así que vuelve a la habitación de cristal para liberar a Palon y juntos son derrotados por la mujer misteriosa. Mientras tanto, Poron, acompañada de Cain, siente el dolor de su hermano. Fin del episodio. ¿Os gusta la división por capítulos? Pues no os preocupéis porque el siguiente capítulo se divide a su vez en varios capítulos. Este es el momento de Edge, o mejor dicho, de los alumnos de Edge. La particularidad de este episodio es que controlamos a 4 alumnos ninjas en misiones de infiltración después de que Edge vea la segunda luna de vuelta en el cielo y se ponga algo paranoico. Gekko investiga la caída del meteorito cerca de Fabul, aun con la mujer misteriosa rondando cerca. Zangetsu se infiltra en el reino de los enanos hasta que ve brillar la Torre de Babil y decide volver para informar a su rey. Izajoy se hace pasar por una de las candidatas sacerdotisas de Troya para investigar la Torre de las Pruebas y se embarca de regreso a su reino en el mismo barco en el que llega Palon cuando la Torre de Babil se activa. Por último, Tsukinowa se hace pasar por un niño de Misidia para espiar a Poron y seguirla sin mucho éxito. Lo interesante aquí es que cualquiera de estos 4 personajes podría morir en su respectiva misión y la historia continuaría sin ellos. De hecho, en mi caso, Gekko murió y no le di más importancia. Tampoco es que los fuéramos a echar de menos, la verdad. Edge, cansado de esperar, decide tomar él la iniciativa y dirigirse a la Torre de Babil por el mismo paso secreto en el que le conocimos la primera vez. Allí recuerda su pelea con Rubicante y la pérdida de sus padres, cuyas tumbas han sido escondidas para que sigan siendo invisibles como ninjas hasta después de muertos. En su ascenso a la Torre de Babil, Edge puede reencontrarse con sus alumnos, que se unen a él.
Al llegar a la habitación de activación de la torre, el grupo se encuentra con la mujer misteriosa. ¿Qué misteriosa es? Por supuesto, les da la paliza de sus vidas y a Edge y a sus alumnos no les queda otra que huir. Edge decide confiarlo todo a volver al lugar donde en el pasado encontraron aparcado el Falcon, que por supuesto no está ahí, así que no les queda otra que saltar al vacío, sin un plan ni nada, porque sí. Menos mal que casualmente el barco de Luca con Rydia y el hombre de negro a bordo pasaba justo por debajo en ese momento. Ya es casualidad, pero bueno, este capítulo se ha terminado. La trama de Poron empieza en flashback, con ella y su hermano gemelo poco después de los hechos del juego original. Tras dar vueltas por Mysidia buscando a tu hermano para que siga con sus lecciones, queda clara la ambición de Palon de convertirse en un sabio tan poderoso como Tela. Años más tarde, Poron y Palon han emprendido un viaje a Zakaipo, la tierra de Tela, supuestamente para rendirle tributo. En realidad el plan de Palon es enfrentarse a Mammoth, la misma criatura que combatieron Cecil y Tela en su primer encuentro, para comprobar si es tan fuerte como el sabio. Otros tantos años más tarde, Palon y Poron quieren ir a ver a Rydia a la aldea de Mist, así que Sid se ofrece a llevarlos a bordo del Enterprise. Rydia se dirige al reino de Feynmarch y los gemelos deciden acompañarla, con Palon guardando la secreta esperanza de aprender invocaciones él también, pero se quedan a la puerta del reino cuando Rydia les explica que el tiempo allí no pasa a la misma velocidad que en su mundo y eso podría afectar a sus vidas. Por fin, de vuelta al presente, Poron ha visto a Palon marcharse a su misión en Troya y el anciano por su parte pide a Poron que busque a Cain en el monte Ordeals. Poron, acompañada de una maga blanca y un mago negro, emprenden la marcha y llegan hasta lo alto, donde se encuentra la tumba de Cluya, el padre de Cecil, aparentemente destruida. Cuando en su descenso el grupo es atacado por un ejército de muertos vivientes, Cain aparece al rescate y los acompaña de vuelta a Mysidia. El pueblo se encuentra atacado por monstruos que han venido a través del camino del diablo que conecta con el reino de Baron. Por supuesto, allí está también la mujer misteriosa buscando un nuevo cristal. Para distraerla, Cain interviene robando el cristal y pidiéndole a la mujer misteriosa un trato. Se lo entregará si se le permite ver a Cecil. La mujer accede y ambos emprenden la marcha hacia Baron, dejando a Poron en las ruinas de la ciudad. Es el turno de la historia de Edward. Como el reino de Dancian se encuentra al lado del reino de Fabul, el impacto del meteorito también se ha notado aquí, y decide enviar a su secretaria, Harley, a investigar lo ocurrido con un grupo de soldados. Esa noche, Edward sueña con Tela y su amada Anna, tratando de enviarle algún tipo de mensaje más allá de la tumba. Preocupado porque Harley aún no ha vuelto, Edward emprende la marcha hacia el lugar del impacto porque ni un solo rey en esta historia sabe delegar tareas, y quedarse sentado gobernando, que es su trabajo real. Tras reencontrarse con Harley, volvemos de nuevo al castillo para encontrar a un mensajero llegado desde Baron. Al parecer, el rey Cecil no quiere que Edward investigue el meteorito y pide que deje el asunto en sus manos. Edward, por supuesto, sospecha de esto y decide ir a preguntarle a Cecil por sí mismo. Para tomar el barco hacia Baron tenemos que pasar por el paso subterráneo de nuevo y llegar hasta el desierto de Kaipo. Nada más entrar en la ciudad, Harley colapsa por la fiebre del desierto y, cómo no, tenemos que volver a Dancian en dirección al nido de la hormiga del león para conseguir una perla de arena que cure la dolencia de Harley. No es una tarea difícil, aquí con la única novedad frente al juego original de que solo podemos recoger la perla de arena durante la fase de luna llena. Recuperada, volvemos por el paso subterráneo solo para ser atacados por unos bandidos y vernos obligados a saltar desde un puente para no perder la perla de arena. Edward, inconsciente, vuelve a soñar con Anna, por si no quedaba claro que lo que quiere es que siga con su vida y que oye, que si le gusta a Harley pues que se líen, que ella les da su bendición. De vuelta con la perla, Edward cura a Harley antes de caer rendido él mismo. Por supuesto, Harley cuida de Edward porque eso es lo más parecido a ligar que vamos a ver en un JRPG. Ahora podemos tomar el barco en dirección a Baron, donde, por supuesto, repetimos la escena en la que nos cruzamos con el barco de Jan y Úrsula. Nuestro barco sí llega a su destino y tenemos nuestro encuentro con Cecil. Edward trata de preguntar por los motivos de investigar el meteorito así como la ausencia de Rose en la sala del trono, pero este Cecil no se muestra muy cooperativo. Viendo que no puede sonsacarle nada, Edward presenta un regalo a Cecil, un ramillete de flores. A cambio, Cecil le da una caja y le pide que no la abra hasta llegar a Dancian. Muy sutil no ha sido, la verdad. Tras el encuentro, Edward le explica a Harley que eso no era Cecil. No reconoció que las flores eran hierbas susurrantes, lo que ahora permite a Edward espiar las conversaciones de Cecil.
Lo que escuchan es a Cecil hablando con una mujer, se podría decir que una mujer misteriosa, planeando atacar Dancian. Edward llega a la conclusión que el regalo que Cecil le ha dado es un sello cornalina que, como recordemos, incendia todo a su alrededor una vez es activado. El capítulo de Caín es accesible desde que completamos el de Theodore, y de hecho es una continuación estricta de este importando los datos de esa partida. Caín se encuentra entrenando en el monte Ordeals cuando escucha la voz de Cluya. Se acerca hasta la tumba del lunario solo para pasar por la misma prueba que convirtió a Cecil en paladín y enfrentarse a su yo oscuro. Antes de ver el resultado del enfrentamiento, saltamos a otro momento posterior, con Caín rescatando a Poron de las tropas de no muertos y después usando el cristal para negociar con la mujer misteriosa una audiencia con Cecil. Siguiendo a la mujer por el camino del diablo, Caín llega hasta Baron. Una vez allí, confiesa a la mujer misteriosa que su plan es matar a Cecil y ella dice que no le dejará pasar a menos que consiga también los cristales de viento y de fuego. Caín accede y acompaña a los Alas Rojas. Mientras tanto, Theodore y el hombre encapuchado han llegado a Mist. Su único camino es avanzar por las montañas del este donde Theodore tiene una aparatosa caída. El hombre encapuchado le ayuda a reponerse y continúa su viaje. Sobre sus cabezas ven volar las aeronaves de las Alas Rojas comandados por Caín, en dirección a Dancian. Volvemos al pasado para ver el enfrentamiento de Caín y su lado oscuro, solo para descubrir que Caín perdió ese encuentro. Siguiendo la ruta de los Alas Rojas, Theodore y el encapuchado atraviesan el desierto, son asaltados por la noche en Kaipo y recorren el paso subterráneo hasta el castillo de Dancian, donde Caín confronta a Edward. Lo que Caín no sabe es que Edward guarda dos ases en la manga. Rosa se encuentra escondida en su castillo y esta intercede, distrayendo al dragoniano, y Edward utiliza el sello de cornalina para herirle. Sin embargo, Caín es más fuerte y derrota a Edward, llevándose consigo el cristal y secuestrando además a Rosa. Theodore y el encapuchado se han visto distraídos por un molusco en el subterráneo, así que cuando llegan al castillo, Edward les cuenta lo ocurrido y Sid se une a ellos. Persiguiendo la nave de Caín, llegan de nuevo al castillo de Baron. Antes de que Caín acceda a la sala del trono, el grupo le da alcance. Es aquí donde el encapuchado revela que él es el verdadero Caín y el otro su reflejo malvado, alimentado por los celos a Cecil. Con el verdadero Caín aceptando esa parte de sí mismo, el Caín oscuro desaparece dejando tras de sí los cristales de fuego, viento y agua, y convirtiendo a Caín en un paladín dragoniano. Pero aún queda mucho por hacer. Detrás de la siguiente puerta les espera Cecil y la mujer misteriosa. La siguiente es la historia de Golbez. Después de que la segunda luna vuelva al planeta azul, el medio lunario despierta de su sueño criogénico tras un temblor. Sube hasta la superficie de la luna para ver cómo los cristales brillan de un modo extraño. Fusoya se une para investigar qué está ocurriendo. Pronto encuentran el impacto de un meteorito y allí tienen su primer contacto con la mujer misteriosa, que busca los otros 8 cristales similares a los del planeta azul, escondidos en la luna. Aunque terminan por derrotarla, cuando vuelven al Palacio de Cristal se encuentran con que ella ya está allí. Otro enfrentamiento les demuestra que la mujer tiene varios cuerpos. Tras robar los cristales, ella se dirige al centro de la luna. Persiguiéndola, Golbez y Fusoya se encuentran de nuevo con el espectro de Ceromus, otra vez de regreso tras la desaparición de los cristales. Aunque no tan fuerte como años atrás, Fusoya opta por poner a salvo a Golbez con un hechizo de teletransportación a la ballena lunar. Inconsciente, Golbez recuerda su pasado y cómo abandonó a Cecil siendo un niño, para caer bajo el control de Zemus. Con todos los personajes en posición, hemos llegado al último capítulo, el más largo de todos con más de 20 horas de duración en mi partida. Vamos a resumirlo un poco. Cargamos todas las partidas anteriores de los distintos capítulos jugados para mantener los ítems y la experiencia de estos. El capítulo empieza con una introducción indicándonos dónde está cada uno. Golbez es el hombre de negro que ha caído sobre la aeronave de Luca, donde se encuentra Rydia, Edge y sus alumnos. Llamémosle de momento el grupo de Golbez. Sid, Theodore, Caín, Rosa y Edward están enfrentándose a Cecil en el Salón del Trono de Baron. Llamémosle el grupo de Theodore. Es aquí donde van a reunirse todos los personajes y cruzarse todas las tramas. El grupo de Golbez no puede acceder al castillo de Baron. Sin saber qué hacer, se dirigen hacia la aldea próxima de Mist, donde Rydia reconoce la niebla que la rodea. Es el espíritu de su madre, diciéndole que emprenda un viaje por el planeta para recuperar a las invocaciones y luego vuelva a esa aldea.
La primera parada es Kaipo, que ha sido tomada por Sylvanas hostiles. Allí encontramos convalecientes a Jan y Úrsula. Poco podemos hacer de momento. En el reino vecino de Danxian, tomado por las hormigas león, encontramos a Harley que se une a nuestra tripulación. Más hacia el este se encuentra el castillo de Fabul, donde Sheila nos entrega tanto su fiel sartén como un cucharón para despertar a Jan y Úrsula respectivamente. Si lo hacemos, no solo a ambos se unen a nuestra aeronave, sino que las Sylvanas vuelven a la normalidad y se convierten en la primera invocación que Rydia recupera. En Troya encuentran a las sacerdotisas petrificadas. Buscando el cristal se dirigen a la cueva magnética. Allí encuentran a Palon y Leonora petrificados y son atacados por Shiva. Si bajamos las defensas de Shiva sin llegar a matarla, se une a las invocaciones de Rydia, lo que además permite deshacer el hechizo sobre Palon y Leonora, ansiosos de colaborar en nuestra lucha. Mientras Cain y Cecil se enfrentan, el grupo de Golbez encuentra a Titán en la isla de Agar, pero son incapaces de esquivar su ataque terremoto y acaban en un complejo subterráneo. De momento no pueden hacer nada. Vuelan hasta Misidia en busca de Poron para encontrarse con todo destruido y ser atacados por Rambo. La batalla hace entrar en razón a la invocación del trueno y vuelve al control de Rydia. Dentro del templo de Misidia está Poron, que se derrumba por el esfuerzo de proteger su ciudad y queda bajo nuestro cuidado en la aeronave. Ahora volvemos a Agar para tratar de hacernos con Titán. Esta vez, cuando lanza su ataque, Poron hace acto de presencia y utiliza el hechizo de flotar, lo que nos permite ganar tiempo hasta que Titán recupera la cordura. Ya solo falta otra invocación. Encontramos a Ifrit en el castillo de Eblan en llamas. Nos perseguirá durante un tiempo y no podremos hacer otra cosa que huir ante sus dañinos ataques. Harto de escapar, Edge opta por sacrificarse luchando él solo contra Ifrit. Edge está a punto de perecer, hasta que el espíritu de Rubicante aparece para darle una lección. Debe usar fuego contra el fuego. Gracias a su nueva habilidad, el equipo puede hacer frente a Ifrit y recuperar la última invocación. Con todas las invocaciones, toca volver a Mist, donde un par de niños con capacidad para hablar con las invocaciones legan el mensaje de la madre a Rydia, y con ello recupera su habilidad para invocar al dragón de niebla. Mientras el grupo de Theodore pelea contra Cecil, este invoca al antiguo rey, Odín, para dar el golpe final, pero Odín no está dispuesto a obedecer a este Cecil descontrolado y se revuelve contra su invocador. Cecil pierde el conocimiento justo cuando el grupo de Golbez llega al Salón del Trono. Reunidos todos los personajes, parece que solo queda derrotar a la mujer misteriosa, pero Golbez ya sabe lo que es eso. Incluso aunque venzan este cuerpo, otras mujeres misteriosas hacen acto de presencia. Por si fuera poco, la segunda luna se aproxima más y más al planeta azul, amenazando con engullirlo. Es hora de seguir a las mujeres misteriosas hasta la luna. A bordo de la ballena lunar, Cecil trata de recuperar el sentido tras haber sido controlado por ellas, pero apenas hay un atisbo de conciencia, una voz luchando por salir. Una vez en la luna, podemos escoger el equipo de entre todos los personajes que hemos manejado a lo largo del juego, o al menos esa es la teoría. Lo cierto es que enfrentamientos posteriores pueden ocasionar la muerte instantánea si no llevas a los personajes concretos. Rydia y sus invocaciones son indispensables, y Golbez también es necesario. Como son dos usuarios de magia negra, necesitamos al menos una usuaria de magia blanca como Rosa para compensar y curarnos en batalla. Theodore, que se presumía protagonista de este juego, no es muy fuerte ni en combate ni en magia blanca, pero puede servir de apoyo. Hace falta más músculo y la mejor propuesta sería Cain, pero resulta extraño dejar a Cecil de lado, que dispone de un buen nivel de experiencia, aunque no nos será útil hasta que recupere la memoria. Descendiendo por el subterráneo lunar, camino del centro del satélite, nos encontramos con un cristal solo para que se active y se revele como Paigan. Por si quedaba alguna duda de que este juego está desesperado por hacer que todo se alargue innecesariamente, este primer combate anuncia lo que está por venir. Vamos a enfrentarnos a absolutamente todos los jefes finales del juego anterior. Por resumir, paso a enumerar: las hermanas Magus, Dr. Lugae Barnabas, Scarmiglione, 2 veces, Cagnaso, Barbarichea, Rubicante, la CPU y sus modelos de ataque y defensa, Leviatán y Asura, que se unen como invocaciones, el lado malvado de Cecil, que le hace recuperar la conciencia, y, por si no fueran suficientes, también he invitado a jefes finales de otros juegos como Tiamat, Kraken, Marilith, Lich y Cerberus de Final Fantasy original, Astaroth, Belzebut, King Behemoth y Iron Giant de Final Fantasy II, Twin Head Dragon, Echidna y Ahriman de Final Fantasy III, Gilgamesh y Atomos de Final Fantasy V, Nova Dragon, que en realidad es Shiryu del primer Final Fantasy y no el monstruo del mismo nombre de Final Fantasy IX. Y, para ir cerrando esta etapa, Ultros, el Tren Fantasma, Ultima Weapon y Dead Gaze de Final Fantasy VI.
Es obvio que era una manera de reutilizar los sprites de las entregas de Famicom y Super Famicom, que habían recibido remakes en el mismo estilo, y por ello no vemos ningún jefe de juegos posteriores a esta etapa. Entre medias de todos estos combates hay escenas opcionales entre los distintos personajes del grupo, donde afianzan sus amistades y mantienen pequeñas conversaciones. No hay nada que afecte mucho a la trama y tienen más que ver con tener escenas donde se reencuentran e interactúan, pero el resultado de muchas de esas escenas es que desbloquea esos ataques combinados de los que nos hablaron al principio del juego. Como he dicho antes, no he tenido que usarlos nunca, así que da un poco igual. Total, que llegamos al fondo del satélite para encontrarnos con la mujer misteriosa que responde al nombre de Ménade. Esta invoca a Bahamut para una pelea, pero mediante la intervención de Leviatán y Asura, Bahamut entra en razón, se gira y derrota a la Ménade por su cuenta antes de unirse a las invocaciones de Rydia. Si no contamos con Rydia en nuestro equipo, esta pelea no puede ganarse y nada en el juego lo indica. Descendemos aún más para encontrarnos con más Ménades, incluso el lugar en el que descansa. Allí conocemos a una Ménade más joven, casi una niña, que nos pide que le demos órdenes. Le decimos que espere allí por nosotros mientras investigamos la siguiente sala. Aquí podemos recuperar nuestros cristales robados, entre otros que no nos pertenecen y nos reconocemos. Y tras toda esta epopeya nos encontramos cara a cara con el gran jefe final, el Creador. Este jefe tiene 5 fases. La primera es inofensiva, y las 2 siguientes, si bien nos ataca, no requieren mucha estrategia. Finalmente el Creador reacciona y nos explica que su especie se dedicó a jugar con la evolución y creó los cristales como un compendio de la vida y el cambio. Queriendo recuperar sus cristales, el Creador busca también destruir nuestro planeta como un error insignificante que ya no le interesa. La cuarta fase lanza ataques mucho más duros y requiere curarse constantemente. Una vez derrotado, el Creador muestra su última forma, invulnerable a todo lo que le hacemos. Se abalanza sobre nosotros para devorarnos, pero en ese momento nuestros compañeros rezan por nosotros. Sí, otra vez. Y recuperamos el aliento, otra vez, lo justo para poder usar los cristales en la criatura y debilitarlo, otra vez. Esta última forma es implacable y requiere nuestros ataques más fuertes, buena coordinación y estrategia muy clara. Derrotado, el Creador decide destruir también la luna. Tenemos que huir mientras que el Creador nos seguirá atacando cada pocos pasos, obligándonos a retirarnos del combate. En la sala de las Ménades nos reencontramos con la niña que nos defiende del Creador, enfadada por cómo la ha usado. Seguimos ascendiendo con la Ménade ayudándonos a huir. Con la segunda luna saliendo de nuestra órbita, nuestros héroes vuelven a la ballena lunar y la paz se restaura en el planeta azul. Tras las heridas del anciano de Misidia, Poron y Palon quedan al cargo del pueblo. Leonor abandona a las sacerdotisas de Troya para ofrecerse como aprendiz de los gemelos. Luca y Sid utilizan lo aprendido a bordo de la ballena lunar para cambiar los diseños de las aeronaves. Yang por fin acepta a Úrsula como un aprendiz más y confía plenamente en ella. Edge recibe la lealtad y alabanzas de sus alumnos mientras se escabulle en dirección a la aldea de Mist. Allí le espera Rydia, al cargo de la pequeña Ménade, bautizada como Quore. Rydia recibe la visita de sus padres adoptivos, Leviatán y Asura, aconsejados por Edge, que también se presenta algo tímido en ese momento. Cecil le entrena a Siodor en combate y nombra a Cain su nuevo tutor. Y Golbez parte a bordo de la ballena lunar para seguir explorando el espacio, en busca de más respuestas. Y ya está, esa ha sido la historia completa. La estructura episódica es lo que realmente mata al juego. Cambiar de personaje constantemente supone también cambiar de nivel. A diferencia del juego original, donde manteníamos a Cecil pero incorporábamos a nuevos personajes con niveles inferiores, y con la excepción de su paso como paladín, aquí intercalamos entre unos y otros, lo que implica que la experiencia que hayamos adquirido en su capítulo no repercute en los capítulos posteriores. Cuando tomamos mando de un nuevo personaje, todo nuestro progreso con los personajes anteriores no influye. Esto también implica que el juego es mucho más lineal. No es que Final Fantasy IV no fuera estrictamente lineal, pero aquí apenas podemos explorar el mapa y estamos restringidos a mazmorras particulares. Además de tener que completar cada episodio, pese a que muchos aportan poco menos que algo de contexto a la aparición de los personajes, pero nada a la trama principal, estamos obligados a subir de nivel mediante un sistema de desafío donde repetimos las mismas mazmorras que en el capítulo correspondiente. No hay forma bonita de decirlo, es relleno. Otra manera de mantenernos horas y horas repitiendo batallas sin mucha complejidad para subir muy poco a poco a un nivel decente. No hay otro rodeo posible, este juego me ha derrotado moralmente, y es causa de largo retraso en traer un nuevo vídeo al nuevo canal.
Hay que entender que las 3 versiones del juego tienen estructuras distintas, con algunos capítulos incluyendo flashbacks o fragmentos de otras historias, y en otros casos sin ellos, con un orden distinto de los acontecimientos. En general es un auténtico caos. Chaos. Sobre todo a medida que se hace más patente que el objetivo es mantener a todos los personajes aislados entre ellos y retrasar las revelaciones hasta el final porque, bueno, es un juego pensado para cobrar por cada capítulo y mantenerte en tensión aunque la narrativa sufra por ello. Considero que los juegos pensados para móviles tienen la misma validez que cualquier otro tipo de juego, pero sería ingenuo no darse cuenta que muchos utilizan unas tácticas un tanto malintencionadas para retener la atención del jugador. The After Years está diseñado por capítulos para cobrar independientemente por cada fragmento de la historia, fragmentos que hasta que los juegas no sabes si son relevantes para la trama o no. También está diseñado para desperdiciar horas sin requerir mucho esfuerzo, destruyendo por completo el gran acierto del juego original al tener un ritmo magnífico. Un buen equilibrio entre mazmorras y momentos de historia que, aquí, ni está ni se le espera. Sí, la versión de PlayStation Portable ayuda mucho a hacerlo más ameno con la rapidez de los menús, la posibilidad de preprogramar los ataques o de acelerar el tiempo, pero dado que todos estos defectos forman parte de su diseño original y no se han corregido, la experiencia de jugar a The After Years se acerca peligrosamente a sentirse como un castigo. Con el progresivo pero descomunal éxito del MMO Final Fantasy XIV, está claro que Square Enix no iba a desaprovechar la oportunidad de incluir elementos de uno de los juegos más esenciales de la saga. Los elementos más obvios son vestimentas y accesorios que replican los aspectos de los personajes principales, así como enemigos que en la tradición de la saga suelen ser incluidos de un juego a otro, pero también cuentan con referencias más explícitas como la ballena lunar o el chocobo negro. Una misión de la clase Caballero Oscuro nos tiene enfrentándonos a nosotros mismos como en la prueba de Cleya. La última expansión a fecha de este vídeo es la esperada Endwalker, claramente inspirada en Final Fantasy IV. Aquí tenemos mazmorras como la Torre de Thoth, la Torre de Babil y por supuesto la Luna. ¿Y cómo termina Endwalker? Como no podría ser de otra forma, ganando fuerza gracias a todas las personas que rezan por ti. Pasan los años, pero algunas cosas nunca dejan de ser efectivas. La historia dice que Final Fantasy salvó a Square de la bancarrota, pero no se habla tanto de que los juegos posteriores no vendieron como esperaban. Fue Final Fantasy IV el que sentó las bases para alentar a un público más internacional, a través de personajes memorables. En su lucha contra Dragon Quest, la saga más popular en Japón, Final Fantasy acabó ganando la batalla fuera de sus fronteras, convirtiéndose en sinónimo con JRPG y uno de los nombres más reconocidos del mundo de los videojuegos. Es fácil entender por qué ha dejado una huella imborrable en los videojuegos. De no ser por el cariño que despiertan los personajes, la austeridad con la que son presentados sus conflictos, este juego no habría pervivido en la memoria hasta hoy, con sus múltiples versiones y sus 2 secuelas. De hecho, yo mismo no habría aguantado jugar The After Years si no guardara tanto aprecio por ellos. Perviven como un ejemplo narrativo, un avance técnico y artístico que elevó las ambiciones de todo un género y de todo un medio, y por ello podemos estar siempre agradecidos. Sonic the Hedgehog 2 Welcome to Sonic Land メガドライブから世界へ向けて